Hermanas, ¿cómo están? Nuevamente les saludo en esta ocasión donde vamos a platicar sobre pues el tema de la oración que hemos estado pues mencionando, y vamos a estar observando cómo podemos crecer en estos tiempos en los que Dios nos ha llamado para estar en su presencia de una manera más constante, pero también de una manera intencional. Nosotros sabemos que, bueno, lo importante que es que como iglesia nos fortalezcamos en oración de manera personal y también pues de forma congregacional, que también lo vamos a platicar un poco más adelante, que estemos unidos en este sentir, ¿verdad?, de estar orando. Y bueno, en este discipulado, haciendo un recuento pequeño, ¿no?, acerca de lo que hemos nosotros estado hablando, pues hemos hablado sobre el Evangelio, sobre el fruto de nuestras vidas, sobre la devoción de un discípulo de Cristo, los atributos de Dios. Vimos sobre también la vida obediente, la vida rendida al Señor, y seguimos hablando pues ahorita de lo que son estas disciplinas espirituales del cristiano, en las cuales pues nosotros debemos de estar permaneciendo, debemos de ser esforzadas, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a seguir hablando ahorita acerca del tema de la oración, como vamos a estar viendo a continuación. La clase pasada estuvimos mencionando que para acercarnos a Dios debemos hacerlo con confianza, ¿sí? Hablamos de que somos hijos adoptados, que de esa manera debemos de acercarnos, que a veces no sentimos el ánimo de hacerlo completamente, pero como la oración es parte de la vida cristiana, lo hacemos sobreponiéndonos a nuestro estado de ánimo o a las circunstancias, ¿no?, que estamos viviendo. También platicamos acerca de aquellas excusas que a veces ponemos para no tener ese tiempo de oración, como nuestras ocupaciones, nuestro orgullo, o también la falta de perdón, ¿no?, la amargura que muchas veces no hemos dejado que se quite de nuestros corazones, no hemos realmente puesto atención en ella. Y también enfatizamos sobre orar con la palabra, sobre todo, ¿no?, lo cual nos mantiene seguros de orar conforme a la voluntad de Dios, que es nuestro deseo, ¿no? No pedir de acuerdo a nuestros deseos pues egoístas, ¿no?, que muchas veces nada más hablamos con Dios sobre eso que nosotros queremos de acuerdo a nuestro deseo, sino que es importante que nosotros podamos orar conforme a su voluntad, y esto es a través de orar con la palabra. Y bueno, adentrándonos más en el tema de la oración del creyente, debemos comprender cómo la Biblia nos guía y nos enseña sobre este tema. Dios nos ha dado de forma escrita modelos de oración, ¿sí? Les comentaba que es algo muy padre poder nosotros estudiar esos modelos de oración que hay en la palabra, hombres y mujeres de fe que oraron y que nos dejaron de forma escrita esas oraciones, ¿no? Y entonces con estos modelos de oración nosotros podemos aprender sobre cuáles temas Él nos manda a incluir dentro de nuestro tiempo de oración. Así que bueno, vamos a observar algunas de las áreas a las que Dios les da mucho interés, ¿no?, y que como hijos debemos considerar pues dentro de nuestro tiempo con Él, ¿no? Primero vemos en Mateo 6 del 9 al 13, vemos el modelo de oración que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿no?, que es el Padre Nuestro. En algunos grupos religiosos pues vemos que es común repetirlo, ¿no?, en medio de sus servicios, pero Jesús, más que enseñarnos una oración para que nosotros la repitamos como parte de nuestras liturgias, nos está presentando un modelo de cómo orar, ¿sí? Por ejemplo, vemos en el versículo 9 de este pasaje que les comenté, que dice: ustedes pues oren de esta manera. Esto no se refiere a una fórmula o a repetir al pie de la letra lo que dice el texto, ¿sí?, sino tomar en cuenta el contenido de lo que el Señor nos está enseñando, el bosquejo, ¿no?, que debe de tener nuestra oración.
En contraste con las oraciones complicadas, vanas y repetitivas de los fariseos, por ejemplo, el Padre Nuestro tiene un esquema muy sencillo del que nosotros podemos aprender mucho. Esta es una oración modelo que comienza como debe de empezar toda oración, ¿no? Al dirigirnos nosotros a Dios, que es invocándolo. Primeramente dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y aquí entendemos que en primer lugar nuestra oración va dirigida a Él, ¿sí? A nuestro Padre. Como vimos, somos hijas adoptadas y nosotros nos dirigimos a nuestro Padre que está en los cielos. Toda oración debe comenzar con la persona de Dios, ¿sí? Aquí entendemos que debemos nosotros de acercarnos a Él reconociendo lo que Él es, lo que Él representa, ¿sí? Nunca comencemos nuestro tiempo de oración pidiendo, ¿verdad? Aun cuando sintamos que nuestras necesidades son muy apremiantes, por el contrario, nosotros debemos de acercarnos primeramente a Dios en alabanza, en adoración y reconocer su grandeza, su poder, su majestad, ¿sí? Dios y su gloria siempre serán lo más importante y eso es como debe de comenzar nuestra oración, ¿sí? En este caso nuestras peticiones pueden esperar porque no son más importantes que exaltar la gloria de Dios. Puedes tener una necesidad muy apremiante, como vemos, pero esa necesidad puede esperar porque Dios merece la gloria y Dios merece ser alabado antes que cualquier otra cosa. Entonces, pensando en los atributos de Dios sobre los cuales nosotros hemos hablado anteriormente, aquí la oración es uno de los lugares donde más podemos hablar de ellos, de estos atributos, ¿no? En ese tiempo de oración, tomar ese tiempo al inicio, cuando nosotros nos acercamos a Dios, es la mejor manera de orar, ¿sí? Vemos en Éxodo 34, del 6 al 7, cuando Dios pasó frente a Moisés, y vemos que Moisés da una amplia explicación de la naturaleza de Dios, adora su nombre, ¿no? En este tiempo. Y se los voy a leer, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos aquí cómo Moisés, al estar frente a la presencia de Dios, lo que sale de su corazón es alabanza, es reconocimiento, es hablar de las maravillas y del carácter de Dios, ¿no? Entonces, miren, la oración centrada en nosotros mismos, que es una forma de idolatría, no tiene en cuenta que nuestro propósito aquí en la tierra es alabar a nuestro Creador y Redentor. Vemos al salmista en el Salmo 147:1 que dice, aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. Cuando hablamos de alabanza, cuando hablamos de adoración, no solamente estamos hablando de cantar himnos o alabanzas, claro que lo hacemos, ¿verdad? Y es una manera en la que nosotros como creyentes tenemos la bendición de expresar todo nuestro sentir de adoración a Dios, ¿sí? Pero también lo hacemos de muchas maneras, como lo hemos mencionado, cuando le obedecemos, ¿no? Cuando hablamos de Él a otras personas, estamos adorándole, ¿no? Pero también cuando nosotros mencionamos sus atributos, cuando reconocemos lo grande que es Él en carácter, en obras, en maravillas. Esa es una forma en la que nosotros adoramos y hay que hacerlo continuamente, de forma diaria, ¿no? En nuestra oración, cuando nosotros nos acercamos a Él, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a amar los nombres de Dios, su carácter, sus atributos, de modo que los decimos y los repetimos, ¿no? Esto nos llena de un gozo inefable, ¿no? Un gozo que no podemos ni siquiera explicar, pero que rebosa nuestro corazón cuando nosotros aprendemos, ¿no? A mencionar sus nombres. En Salmos 77, del 11 al 12, dice, me acordaré de las obras del Señor,
Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. ¿Se dan cuenta? La palabra misma nos está llamando a acordarnos de las obras de Dios, acordarnos de sus maravillas antiguas, a meditar en toda la obra que Él hace, ¿no? Continuamente, y a reflexionar en sus hechos. Junto con este video vamos a estarles compartiendo algunas guías de oración, las cuales ustedes van a poder tener como modelos para sus tiempos de oración. Igual que el Padre Nuestro no es una oración, no son peticiones para que ustedes las repitan, ¿no? Sino que nos sirvan como modelos para aprender a orar conforme a la palabra, ¿sí? Entre estas listas, guías, van a ustedes a observar más bien una lista donde mencionamos varios atributos de Dios que podemos mencionar en oración para levantar su nombre de forma intencional, ¿no? Cuando estemos ante su presencia. Ustedes en la palabra encontrarán muchos más atributos. Solamente es una guía para que podamos nosotros comenzar a tener esos tiempos, ¿no? Y en segundo lugar, durante nuestro tiempo de oración, nosotros debemos de tener presente no solamente alabar y exaltar los nombres de Dios, sino también ser agradecidos. Vemos en Efesios 5:20 que dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto es algo que es parte de la vida de un cristiano, el estar continuamente dando gracias. Henriksen responde, fíjense, dice, la gratitud es lo que completa el ciclo por medio del cual las bendiciones derramadas en los corazones y vidas de los creyentes vuelven al dador en forma de adoración continua, amorosa y espontánea. Entonces, la persona que está envuelta en esta actividad de adoración está reconociendo tres cosas, dice Henriksen en otro lugar. Primero, que las bendiciones que disfruta le fueron otorgadas de modo que honradamente no puede atribuirse crédito por ellas. Cuando nosotros nos acercamos en gratitud a Dios, estamos reconociendo que estas bendiciones que han llegado a nuestras vidas han sido dadas por el Señor, que nosotros no tenemos ningún crédito de haberlas obtenido. También, en segundo lugar, vemos que reconoce que es totalmente indigno de ellas, ¿sí? Nosotros somos indignos de recibir esas bendiciones y por eso agradecemos, ¿sí? Porque sabemos qué condición tenemos y también reconocemos en ese momento que son grandes y que son muchas. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos en esa gratitud, nosotros estamos reconociendo todo esto. Un creyente lleno del Espíritu no es un hombre quejoso, ¿sí? No es una mujer que se está continuamente quejando. Siempre tenemos motivos para dar gracias a Dios. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Jesús aquí nos muestra que es su voluntad que nosotros seamos agradecidos con Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, el cristiano lleno del Espíritu da gracias al Padre con la conciencia de que si no fuese por Cristo, no estaríamos disfrutando ninguna de estas cosas por las que estamos dando gracias. Nosotros damos gracias de forma consciente de que Cristo es todo para nosotros. Y al hacerlo, estamos ensanchando cada día su amor, su devoción, su deseo de servirle, de vivir para Él. Así que en esto comprendemos la segunda parte de nuestra oración, de la cual también agregaremos una guía donde podemos nosotros enriquecernos mucho más, porque siempre tenemos nuevos motivos para dar gracias a Dios. No nos limitemos a estas guías que vamos a poner junto, ¿no? Podemos nosotros siempre estar pensando por qué podemos dar nuevamente gracias al Señor. Ahora, en tercer lugar, como creyentes, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer morir todos los días el pecado, ¿sí? O como dijo John Owen, mortificar el pecado. Así se evidencia que nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Entonces,
entendemos que de este lado de la eternidad, ¿sí? Mientras no estemos todavía con el Señor, no vamos a dejar todavía de pecar completamente. Somos hombres y mujeres imperfectos, ¿no? Que siempre vamos a estar cometiendo errores, vamos a estar fallando y tendremos que estar arrepintiéndonos constantemente. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer el pecado para que no gane ventaja sobre nuestras vidas, ¿no? El fracaso de muchos cristianos hoy en día radica en que no fueron humildes para reconocer sus debilidades, ¿sí? No confesaron sus pecados y nunca fueron confrontados. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misma palabra nos llama, nos insta a que nosotros continuamente no estemos encubriendo nuestros pecados, ¿sí? Que estemos confesando aquellas faltas que cometemos cada día. Entonces nadie tiene excusa para no confesar sus pecados ante el Señor y ante nuestros hermanos, ¿sí? Cuando el Señor nos los mueve de esa manera. Mateo 26:41 dice: velen y oren para que no entren en tentación. J.C. Riley dijo: la oración y el pecado no pueden vivir en el mismo corazón. O la oración consumirá el pecado, o el pecado ahogará la oración. Entonces, la oración y atesorar la palabra de Dios son dos de los hábitos más importantes que necesitamos para hacer morir el pecado a diario, ¿sí? Por eso es que el creyente no puede dejar de pasar esos tiempos en devoción al Señor, leyendo la palabra, orando cada día, ¿sí? Porque somos vulnerables a volvernos otra vez hacia esas tentaciones, hacia ese pecado que puede llevarnos a ofender a nuestro Dios. Ahora, cada día en oración nosotros debemos de ser sinceros, debemos de confesar que hemos pecado al tener nuestro tiempo de oración. No es simplemente decir: Señor, bueno, si he pecado, o tú sabes si tengo algún pecado, si te he ofendido. Eso no es una forma verídica de confesar nuestros pecados. El Espíritu nos redarguye, el Espíritu nos muestra en qué estamos mal, y debemos de ser honestos, decirle: Señor, he pecado en esto, hice esto incorrecto, perdóname. O sea, el pecado tiene nombre, ¿sí? Muchas veces somos soberbios y orgullosos para no confesar realmente lo que hacemos. Miren, en Juan 13 vemos cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿no? Y Pedro se opone y Jesús le dice que si no le lava los pies no va a tener parte con él. Entonces Pedro le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, ¿no? Y entonces Jesús le responde: no, Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. En esto nosotros entendemos algo importante. Primero, que cada creyente ha sido lavado de su pecado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero día a día, al estar aún bajo la condición pecaminosa en la que nosotros estamos, nos ensuciamos. Y es por eso que al venir en oración, venimos precisamente confesando nuestros pecados, porque continuamente nos ensuciamos, ¿sí? De esta misma manera debemos examinar en este tiempo nuestro corazón para ver si no tenemos falta de perdón hacia alguna persona. Todos ofendemos de muchas maneras, dice la palabra, así que también somos ofendidos, ¿sí? Y a lo mejor hay alguien que te pudo haber lastimado, te ofendió, y esto es algo que debemos de poner en oración delante del Señor cuando nosotros nos acercamos a Él, porque la Biblia nos enseña que estar con pecado nos estorba en nuestro acercamiento a Dios. Entonces vemos, por ejemplo, Isaías 59:2, que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí entendemos cómo nuestras iniquidades, nuestras fallas, hacen una separación, ¿sí? Nos estorban. En Mateo 5, 23, 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 6, 14 dice:
porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si nosotros queremos tener una vida de oración y queremos vivir con el gozo de una oración contestada, necesitamos eliminar todo aquello que está estorbando nuestra oración, ¿sí? Entonces, de esta manera también estamos agregando una guía sobre este tema para que podamos siempre acercarnos a Dios con una conciencia limpia, antes de empezar a poner delante de Él nuestras necesidades, de lo cual ahorita vamos a platicar. Entonces, aquí haciendo un recuento de lo que vamos entendiendo al acercarnos a Dios en oración, pues primeramente es que debemos de acercarnos a Él con adoración, debemos acercarnos a Él con gratitud y debemos acercarnos a Él también de forma en que confesemos nuestras ofensas, pero también estemos a cuenta con una conciencia limpia, sabiendo que si fuimos ofendidos, también nosotros estamos acercándonos a Dios habiendo perdonado a nuestros ofensores. Ahora, en cuarto lugar, en el Padre Nuestro, Cristo nos enseña la guía de una oración que está dividida en dos grandes partes. La parte que tiene que ver con Dios y la parte que tiene que ver con las peticiones humanas. Entonces, cuando comenzamos nuestra oración enfocados en Dios, al reconocer y exaltar su nombre y sus atributos, al haberle agradecido por toda su benevolencia y estar a cuentas con Él habiendo confesado nuestros pecados y habiendo puesto cualquier resentimiento ante Él, habiendo obviamente perdonado a nuestros ofensores, entonces ahí podemos comenzar a hablarle sobre nuestras necesidades, siempre con la intención de que se haga todo de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Porque dice ahí en el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y esta debe ser nuestra oración. Señor, voy a poner muchas necesidades, peticiones ante ti, pero Señor, que se haga tu voluntad. Antes que nada, que se haga tu voluntad. Hablamos la clase pasada que la mejor manera de orar conforme a su voluntad es orar con la palabra, ¿sí? Así que cuando oramos por nuestras necesidades, debemos de hacerlo bajo ese temor, de pedir según su voluntad. Observamos en el Padre Nuestro, por ejemplo, en el versículo 11, que Jesús dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces aquí vemos que cuando nosotros oramos por nuestras necesidades, es necesario que meditemos en lo que estamos pidiendo. Muchas veces nuestras oraciones, hemos mencionado, son egoístas. Pedimos para nuestros deleites, pero cuando oramos conforme a la palabra, podemos estar convencidos que Dios se agrada de esa petición. A veces podemos preguntarnos si es válido orar por nuestras necesidades cuando Dios ya las conoce o cuando pensamos que es algo vano o egoísta, ¿no? Muchas veces se tienen esos pensamientos, pero sí es válido pedir por nuestras necesidades. El mismo Señor Jesús nos está enseñando Él a pedir de esta manera, danos hoy el pan nuestro de cada día. El apóstol invita a los cristianos a hacer peticiones al Señor, a rogar, a darle gracias. La Biblia nos enseña que el corazón humano se inclina normalmente al afán, ¿sí? Y si no aprendemos a acercarnos a Dios en cada necesidad, por más insignificante que sea o que parezca, tenemos la tentación de caer en el afán. Y vemos esto en Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí se nos invita que nos podamos acercar a Dios, ¿sí? Que ningún afán quede ahí guardado en nosotros, sin estarlo poniendo delante del Señor. Cuando los creyentes de la iglesia primitiva se vieron intimidados por la amenaza de los judíos, ellos oraron pidiendo ayuda al Señor, mencionando de manera específica qué estaba sucediendo. Ellos pidieron al Señor lo que esperaban que Él les concediera y confesando su confianza en la soberanía de Dios.
Miren, analicemos esta oración. Hechos 4, del 24 al 29, dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Entonces aquí vemos, es válido orar por nuestras necesidades. Los creyentes de esta iglesia primitiva estaban orando de forma específica, ¿sí? Estaban mencionando su necesidad tal y como estaba sucediendo. Entonces, sea cual fuera nuestra situación, debemos presentarle nuestra necesidad al Señor. Puede ser provisión, protección, sanidad, dirección, ¿sí? Lo que sea que tengamos como necesidad, debemos de pedirle al Señor su ayuda. Como un buen padre, Él sabe darle a sus hijos lo que necesitan. Entonces debemos de expresar nuestra confianza en Dios, como lo hizo esta iglesia, ¿sí? La primera iglesia, ¿verdad? Debemos de expresarle esa confianza a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a dejarle esas necesidades en sus manos, estamos confiando que Él tomará eso y entonces Él hará su voluntad en esta cuestión. Esa confianza en su poder, en su bondad, sabiduría, soberanía, con respecto a lo que nosotros estamos pidiendo. Nuestra confianza en Él es la seguridad de que Él oye mis oraciones, ¿no? Y que va a ser conforme a sus propósitos eternos. Mi confianza en Él también incluye la convicción de que Dios tiene la prerrogativa de responder a su manera y a su tiempo, ¿sí? Cuando le expresamos al Señor nuestra confianza, le estamos diciendo que vamos a descansar en Él. Por eso es que cuando nosotros venimos afanados y tenemos una necesidad que poner delante del Señor, nosotros al ponérsela y dejársela en sus manos, nosotros descansamos, ¿sí? Porque sabemos que Él va a actuar y confiamos que Él lo hace bien. Entonces, cuando el creyente ora por una necesidad, debe de presentarle a Dios su petición, debe de expresarle su confianza. Debemos decirle: Señor, gracias. En ese momento darle las gracias porque sabemos que Él ahora se hará cargo, que Él está a cargo de esa situación. Por más difícil que parezca y por menos salida que parezca tener, el Señor está en control y eso nosotros nos hace descansar, nos hace encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, justamente, porque estamos observando estos principios y entonces nosotros podemos descansar en que Dios ya tomó esa petición, ¿sí? Que Él la va a responder de acuerdo a su voluntad y entonces vamos a tener como efecto esa paz, ¿sí? Vamos a estar en descanso, en ese reposo, en ese remanso que habla la palabra, donde el Señor nos tiene, ¿sí? Y descansamos completamente en Él. Entonces, también vamos a estar agregando estas guías que nos van a ayudar a tener modelos de peticiones personales que todo cristiano, conforme a la palabra, puede orar cada día sabiendo que está haciéndolo con la palabra. En esta guía vamos a estar ofreciendo 31 peticiones, pensando en los 31 días que tiene cada mes, ¿no? Y podemos orar una por el día del mes en el que nos encontramos para irnos guiando, ¿verdad? Por ejemplo, si hoy es el día 20 del mes, vamos a pensar, ¿no? En curso, vamos a tomar la petición 20 de esa guía de oración. Y ahí será muy importante que no solamente leamos la petición y la mencionemos, la que está escrita, sino que nos adentremos a leer los versículos que están ahí agregados y los transformemos en oración. Esta es una práctica que debemos de ir desarrollando como creyentes, el estar orando la palabra, ¿sí? Entonces, esta es una forma muy práctica de hacerlo. Por ejemplo, una petición puede mencionar que Dios me ayude, por ejemplo, a obedecer sus principios, ¿no? Y está citando Santiago 1:22, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Entonces, un ejemplo de mi oración podría ser: Señor, ayúdame a ser obediente a tus principios, dame la gracia para no solo ser oidora de la palabra, sino hacedora de ella. No permitas que yo me engañe a mí misma pensando que por saber la palabra vivo como cristiana, sino que yo pueda llevarla a la práctica todo lo que tú me enseñas cada día. Entonces, ¿se dan cuenta? Tomamos un pasaje y lo convertimos en esa oración. ¿Y cuál es nuestra seguridad? Que estamos orando conforme a su palabra, ¿sí? Estamos orando conforme a su voluntad. Entonces, cada cristiano debemos de tener ese interés de orar por muchas necesidades, por nuestro carácter, por nuestras debilidades, por nuestras ocupaciones, tenemos a veces los que van a la escuela, los que están en trabajo, en el hogar, la familia, el matrimonio, los hijos, los padres, los hermanos, tantas necesidades, tantas peticiones que poner delante del Señor, nuestra salud, ciertas aflicciones, ¿verdad?, que llegan a nuestra vida. Entonces, algunas de estas peticiones se las vamos a exponer al Señor de manera privada, de manera personal. Otras va a ser necesario que nos unamos en oración, ya sea con nuestra familia o con algún compañero de oración, alguna hermana, que podamos nosotros estar llevando esta oración unida, ¿no? En el caso de nuestra familia puede ser nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, ¿verdad? Vemos en Mateo 18, 19 al 20 que dice: además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces aquí vemos esta oración unida, ¿verdad? El unirnos y el clamar juntos. Entonces aquí va a ser de vital importancia primeramente mencionar la oración entre cónyuges, ¿sí? Si tú estás casada o si no estás casada, este tema es importante, ¿sí? Porque para quienes estamos casados, la pregunta que debemos de hacernos es con qué frecuencia, estoy yo orando con mi cónyuge, ¿sí? La respuesta que demos revela mucho acerca de la importancia que la oración tiene en nuestro matrimonio, ¿sí? Al orar juntos nos ponemos de acuerdo. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos casados. Tenemos que buscar el ponernos de acuerdo. Y esto, la mejor forma de hacerlo es orando juntos, ¿sí? Esa unidad se mostraba en la iglesia, en el libro de Hechos, y era el fruto de orar juntos, ¿sí? Cuando los apóstoles fueron perseguidos, dice que se juntaron los creyentes y alzaron unánimes la voz a Dios, ¿sí? Eso dice en Hechos 4:24, y esto es importante, alzar unánimes la voz a Dios. Esto es en unidad, estar juntos, estar de acuerdo. El testimonio de las Escrituras es que cuando hubieron orado así, tenían un corazón y un alma. Esto lo dice en Hechos 4:32. Y este es el objetivo de orar en unidad, ¿sí? Tener un corazón y un alma, estar en un mismo sentir, estar en ese acuerdo y la armonía que estos pasajes revelan indican el tipo de oración íntima que en verdad da satisfacción. Esta relación de unidad es la que debe haber en el matrimonio. El orar juntos nos lleva a ser transparentes el uno con el otro, ¿sí? Así como lo hacemos ante Dios, porque abrimos el corazón cuando oramos. Cuando nosotros nos humillamos y reconocemos nuestras propias necesidades ante Dios, estas también están comunicando algo muy importante a nuestro cónyuge, ¿no? A nuestro esposo en este caso. Estás mostrando que eres abierta, sincera y que eres vulnerable, ¿sí? Esto requiere humildad, por eso muchas veces cuesta trabajo hacerlo, ¿no? Y muchos matrimonios no quieren orar juntos porque eso implica abrir el corazón y ser humildes. En los matrimonios, uno de los problemas que más se ha manifestado con más frecuencia es el orgullo, ¿sí? Porque rehusamos, ¿no? Admitir alguna debilidad o alguna necesidad. Sin embargo, el orar juntos es una forma fantástica para solucionar este problema, ¿sí? Es muy importante que tomemos en cuenta que nadie en todo el mundo nos conoce mejor que nuestro cónyuge, ¿sí? El hecho de que nosotros rehusemos orar con nuestro cónyuge
acerca de estos problemas solamente nos aleja más y más de aquella relación profunda e íntima que debemos de tener dentro de nuestro matrimonio. Por eso cuando oramos juntos necesitamos ser honestos, humillarnos ante el Señor, permitir a nuestro cónyuge escucharnos, confesar nuestras necesidades abiertamente, ¿sí? Porque eso va a provocar como resultado que estemos más unidos. La oración, miren, desarrolla y profundiza la comunicación, ¿sí? Lo cual es uno de los mayores problemas que existe en los matrimonios hoy en día. Cuando una persona está orando, llegamos, por ejemplo, a entender un poquito mejor la condición de su corazón, ¿sí? Porque cuando oramos nos estamos comunicando sinceramente, ¿no? Estamos abriendo el corazón. Un ejemplo de esto se ve en la oración, por ejemplo, de Salomón, cuando dedicaron el templo en Jerusalén. Había multitudes en ese día, ¿no? Pero cuando escucharon la oración de Salomón, se unieron de corazón, ¿sí? Porque la Biblia dice que cuando Salomón terminó de orar, todos ellos adoraron y alabaron a Jehová. Esto está en 2 de Crónicas 7:3. Entonces nos damos cuenta que Salomón se comunicó en oración, ¿no? Hoy conocemos su corazón gracias a que él oró de esa manera. ¿Se dan cuenta? Entonces un aspecto tan especial de la oración es que se expresan cosas en ese contexto que pocas veces se comunican en una conversación casual, normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una esposa oye a su esposo o a su marido orando intensamente acerca de una situación en el trabajo, tal vez se da cuenta de lo difícil que es esa situación para él. Todo esto lleva un fruto apacible de confianza y de intimidad, ¿sí? Aquí también vemos, por ejemplo, cómo la oración establece compañerismo más profundo. O sea, por ejemplo, ¿qué estorba el compañerismo entre cónyuges? Que es una de las partes vitales del matrimonio. Pues el orgullo, la independencia y la falta de comunicación, como vimos anteriormente. Entonces, cuando nosotros oramos juntos, ¿sí? En humildad, comunicando a Dios nuestras necesidades, crecemos en esa unidad espiritual que nos va a dar como resultado un compañerismo más profundo entre el matrimonio. Entonces, este compañerismo es una de las razones principales de nuestro matrimonio. Debemos de buscar ese compañerismo y una de las mejores maneras es orando, ¿sí? Juntos. El profeta Malaquías señala esta verdad cuando recuerda a los hombres que su esposa es su compañera. De aquí viene la palabra compañerismo, compañera. Entonces en Malaquías 2:14 lo leemos, dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová te ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, si nosotros evitamos unirnos en oración con nuestro cónyuge, siempre va a faltar algo en nuestra relación. Es sumamente importante que como creyentes estemos orando unidos, ¿sí? Comencemos hoy tomando de la mano a nuestro esposo delante del trono de Dios para ver cómo abundará ese fruto de la oración eficaz, ¿sí? Para aquellos que están solteros y Dios les permitirá casarse algún día, si esa es su voluntad, deben de tener este principio muy, muy presente, ¿sí? Que desde que su matrimonio comience puedan poner esta base de la oración unida, ¿sí? O sea, desde el inicio, desde que comenzamos, podamos tener esta base, ¿sí? Si Dios a ti te ha permitido gozar de la soltería, podrás valerte de la oración unida con alguna hermana o hermanas, ¿no? De la iglesia, con quienes puedes orar y puedes interceder aún por los matrimonios de la iglesia como apoyo para el crecimiento y fortalecimiento de aquellos que están enfrentando situaciones difíciles en su matrimonio dentro de la iglesia, ¿sí? Conocemos que si los matrimonios de nuestra iglesia no permanecen estables, muchas otras áreas se ven completamente afectadas, ¿no? Desde los hijos, la obra del Señor, etcétera, ¿no? Entonces todos podemos y debemos estar levantando esta petición diariamente, confiando en que Dios haga matrimonios conforme a su gloria dentro de nuestra iglesia Plenitud de Vida en Cristo, ¿sí? Entonces también estamos agregando una guía con modelos de oraciones bíblicas para orar por nuestros matrimonios o por los matrimonios de la iglesia, si este es el caso. Ahora,
Otra área de mucho interés por el que como creyentes deberemos estar orando es por nuestros hijos, ¿sí? Los que somos padres, y también los hijos por sus padres, o sea, en este caso tu familia, de acuerdo en qué posición te encuentres, ¿sí? Cada día con las personas que más convivimos son nuestra familia, el cónyuge, los hijos, los padres, los hermanos, y con quienes más el Señor te está santificando, ¿sí? Entonces es por esta razón que debemos orar cada día por ellos y con ellos también, ¿sí? Una familia que se une en oración va a ser una familia unida, una familia fortalecida en el Señor. Entonces las familias pueden orar en muchos momentos distintos, no solamente antes de que se comparte la comida, ¿verdad? En la mesa, porque a veces ese es el único tiempo que las familias pasan orando, ¿no? Cuando damos gracias por los alimentos. No es el único tiempo en el que debemos de orar juntos, ¿no? Si Dios nos ha dado la bendición de que los miembros de mi familia sean creyentes, oremos unidos. Si este no es tu caso, si tu familia no es creyente, ora fervientemente por ellos y obviamente teniendo por cierto lo que dice Santiago 5:16, que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Y únete a hermanos, hermanas en la iglesia con los que puedas pedir apoyo para orar por tu cónyuge, para orar por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos, ¿sí? El hecho de que tu familia no sea creyente no quiere decir que no tienes una familia. Tienes una familia en Cristo y nosotros como iglesia nos apoyamos en oración, ¿sí? Entonces, como conclusión, vemos que la oración en privado, la oración entre cónyuges, la oración como familia, son todas estas maneras importantes de oración, ¿sí? Somos creyentes, nosotros es la vida que vivimos, ¿sí? Es la vida que predicamos, ¿verdad? A aquellos que no conocen al Señor. Los discípulos le pidieron a Jesús en Lucas 11:1, enséñanos a orar. Y Jesús les dio este modelo de oración en el Padre Nuestro, del cual ahorita tomamos tanta riqueza y tomamos tantas cosas tan valiosas para que nuestros tiempos de oración sean intencionales, para que lo hagamos conscientes de lo que estamos haciendo y que lo hagamos conforme a su voluntad, de acuerdo a su palabra, para que nuestras oraciones sean realmente contestadas. El misionero americano del siglo XVIII, David Brainerd, en su diario se refirió a sus devociones personales como sus deberes privados. ¿Se dan cuenta cómo es la oración, cómo es la lectura y el estudio de la palabra? Son nuestros deberes privados, ¿sí? El Señor nos dice que es un mandato el que nosotros estemos pasando ese tiempo en devoción con Él. Brainerd estaba en lo cierto, la oración es un deber y como cualquier otro mandamiento debemos de cumplirlo. Jonathan Edwards decía, ¿cómo es una vida que no ora coherente con una vida santa? Llevar una vida santa es llevar una vida dedicada a Dios. Pero ¿cómo se conduce una vida semejante que no respeta el deber de la oración? Hermanas, Dios desea que nuestra oración sea continua, individualmente, como matrimonio y como familia. Y más adelante veremos que como congregación también, ¿sí? Entonces, que tu vida sea realmente coherente en ese aspecto. Si tú no oras, pues ¿cómo vas a vivir una vida en santidad? ¿Cómo se va a mostrar esa santidad en tu vida? Normalmente cuando no oramos, nosotros somos más vulnerables al pecado, ¿sí? Nos convertimos en lo que no debemos de ser, porque no glorificamos a Dios a través de un mal carácter, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente aquí vemos, una vida que ora es coherente con una vida santa. Entonces, debemos de ser muy cuidadosas de no romper el hábito de la verdadera oración y de suponer que otros quehaceres son más necesarios, ¿no? A fin de, o sea, no lo son, o sea, realmente nuestros quehaceres no son más importantes que estar en oración con el Señor. Entonces, comentemos este tema con nuestra discipuladora, establezcamos esos tiempos de oración donde nos acerquemos a Dios con esa esperanza y con esa certeza de que somos escuchadas por Él y que Él atiende nuestra oración, que nuestra confianza sea esa, Señor, yo ya te entregué esta petición, la puse delante de ti, el afán ya se fue y ahora tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
confiemos en que el Señor es el que realmente responde a nuestras oraciones, ¿sí? Entonces, dejamos aquí otras preguntas para que ustedes mediten. Dejamos también las guías de oración para que les sirvan a ustedes como modelos y todos podamos estar orando conforme a la voluntad del Señor. Aún faltan otras que agregaremos la próxima semana, pero en este tiempo comienza a usar estas guías. Yo en lo personal tengo una carpeta donde las tengo en orden y así me es más fácil usarlas. Imprímelas, úsalas, ¿sí? Y quizá no las uses todos los días o para toda la vida, pero esto va a ser algo muy, muy bueno para iniciarnos en esta vida de oración constante y permanente, ¿sí? Y bueno, meditemos en estas preguntas. ¿He tomado el Padre Nuestro como modelo de mi oración? ¿Tomo tiempo para mencionar y exaltar los nombres y los atributos de Dios en mis tiempos de oración? ¿Le agradezco a Dios en mi oración por su benevolencia? ¿Confieso mis pecados a Dios en oración buscando estar limpio al acercarme a Él? Examino si tengo resentimiento, si tengo falta de perdón, sabiendo que si lo hay, ¿puede esto estorbar mi oración? Oro por mis necesidades expresando mi confianza a Dios, sabiendo que Él responderá de acuerdo a su voluntad, recibiendo su paz al haber entregado esa petición a Él. Si soy casada, oro y oro con mi cónyuge y por él, ¿sí? Oramos por nuestros hijos. Tenemos un tiempo unido de oración familiar como familia. Entonces, si somos solteras, oro por mis padres, por mis hermanos que son creyentes, no creyentes. Oro en apoyo por los matrimonios y padres que son parte de mi iglesia. Tengo una compañera o compañeras de oración, hermanas en la fe con quien tengo esa oración unida. Entonces todo esto es para que lo meditemos, para que podamos examinar nuestro corazón y en aquellas áreas donde necesitamos nosotros poner por obra esta nueva vida o estilo de oración, hagámoslo, hermanas, o seamos obedientes al Señor. El beneficio es muy grande. El beneficio es muy grande cuando obedecemos, cuando hacemos lo que el Señor nos dice en su palabra. El beneficio es muy grande, ¿sí? Entonces terminemos este tiempo orando. Acompáñenme. Señor, te agradecemos infinitamente, Padre, porque tú has sido fiel. Tú nos has amado, Señor, nos has elegido como tus hijas, nos has adoptado, Señor, y vemos cómo podemos acercarnos a ti en oración. Ahora enséñanos a hacerlo de forma intencional, de una manera, Señor, más consciente de lo que te estamos pidiendo. Ayúdanos a recordar, Señor, siempre el adorarte antes de comenzar, Señor, a pedirte. El siempre darte gracias, Señor, el poder confesar nuestros pecados y estar a cuenta en nuestro corazón con aquellos que nos han ofendido, Señor, delante de ti. Te pedimos, Padre, que tú nos enseñes, Señor, a poner nuestras peticiones delante de ti, de forma, Señor, que las podamos pedir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Que nos ayudes, si somos casadas, Señor, ayúdanos a poder tener estos tiempos de oración con nuestro esposo, con nuestros hijos, como familia. Ayúdanos, Señor, si somos solteras, a tener, Señor, esos tiempos de interceder por los matrimonios, por los padres de esta iglesia, Señor, en la que tú nos has puesto, pero también provéenos, Señor, de hermanas en la fe, que puedan ser nuestras compañeras de oración. Y aún también si somos casadas, Señor, podemos tener esas compañeras de oración también. Te pedimos, Padre, que todo esto tú nos vayas ayudando a poder llevarlo a cabo, Señor, que estas guías de oración puedan ser una realidad en la vida de muchos de los que estamos en la iglesia. Y de esta manera también estemos orando de forma unida, Señor, cada quien en su hogar, pero levantando, Señor, todo conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, y te honramos, te alabamos, te glorificamos por todo esto que tú nos estás enseñando y lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.